Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana. Ya pasaron tiempo ahí estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Hoy, Lucas capítulo 19, así que lo invito ahí a acompañarme en su Biblia. Si no la tiene, aquí en la pantalla se la mostraré. Arrancamos ahí en el 19 con Jesús y Zaqueo, una de las historias bien conocidas. ¿En qué sentido? Bueno, Zaqueo era un líder, chaparrito, pero con unas grandes ganas de ver a Jesús, de conocerle. Y ese anhelo lo llevó a conocerle. Hizo prácticamente hasta lo imposible, considerando que en sus tiempos no se miraría bien que un líder de su estatura, en el sentido de tener el dinero que tenía, el reconocimiento, se subió a un árbol sin importar lo que dijera la gente. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. O sea que fue casualidad, aparentemente. Pero Jesús siempre tiene citas, hermanos. Cuando pasó ahí por el pozo con la mujer samaritana, tenía una cita especial, una comida especial que llevar a cabo, la voluntad del Padre. Entonces no es casualidad. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, ¿quiénes eran los publicanos? Bueno, coleccionaban ahí los impuestos, pero siempre le quitaban a la gente más de lo que deberían, se aprovechaban. Por lo consiguiente, de ahí es donde obtuvo su riqueza. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí no nos dice el motivo, la razón por el cual Zaqueo quiere ver a Jesús. Si simplemente quiere conocer a otra persona famosa, de renombre, él había escuchado. ¿Qué había escuchado de Jesús? ¿Habría escuchado algún testimonio de alguien que había sido transformado, que su vida había sido sanada físicamente, espiritualmente? ¿Algún endemoniado? ¿Alguien que, bueno, no pagaba impuestos y ahora sí? ¿O qué provecho podré sacar de Jesús? No sabemos el motivo, pero el Señor tiene un motivo para él, una cita especial con él. Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces él, calculando, alguien que podía hacer muy buenos cálculos, miró por dónde venía, qué camino va a pasar, hacia dónde se va dirigiendo la multitud. Se adelantó para subirse a este árbol y estar posicionado para poder llamar la atención de Jesús de esta posición de un árbol. El siguiente verso, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, nótese aquí algo muy interesante, no en el sentido simplemente por lo que está haciendo aquí Zaqueo, sino que Jesús tenía una cita con Zaqueo. Así que cuando Jesús llegó a aquel lugar, al árbol donde se había subido Zaqueo, mirando hacia arriba, o sea que dio la casualidad también, entre comillas, ¿verdad? Y le dijo, note que no tuvo que preguntarle su nombre. Zaqueo, date prisa. O sea que ya te has dado prisa para verme, para subirte aquí, pero ahora te estoy pidiendo que hagas otra cosa. Desciende rápidamente, prontamente, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea que ya tengo una cita contigo en tu casa. Y hermanos, si vamos a conocer a nuevas personas para llevarlos a los pies de Jesucristo, tenemos que estar atentos a estas citas, ya sea que el Señor ahí en el parque, en el trabajo, en la calle, donde andemos, nos pone ahí a personas, estemos dispuestas a invitarlas a tener un tiempo de compañerismo. Y veamos qué sucede en este tiempo de compañerismo entre Jesús y Zaqueo. El 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Entonces Zaqueo, el que quería verle, le recibe gozoso. Pero acá los otros que supuestamente creen que Zaqueo no debería estar pasando tiempo con Jesús, o Jesús con Zaqueo, comienzan a murmurar ahí la chismografía, a hablar mal. Entonces, ¿qué hace la gente hoy en día? Señala, esa persona no merece ir a la iglesia, o esta no debería estar en nuestra iglesia, o esta clase de persona no necesitamos en la iglesia. ¿Cómo vemos nosotros estas cosas?
Al ver esto, todos se murmuraban. Zaqueo, gozoso, pero todo el mundo murmurando. No le importó qué pensaran de él al subirse al árbol, no les importó qué pensaran al Jesús estar con él en su hogar. Entonces al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea que la murmuración es para ambos. Para Jesús, ¿qué hace él con ese hombre pecador? Y de Zaqueo hablando mal porque lo consideraban pecador porque tenían razón, que se aprovechaba de la gente en sus negocios, maltrato, etc. Entonces solamente alguien peor que un pecador prácticamente era un publicano. Dice el siguiente verso ahí, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí en el 8 es interesante. Zaqueo, entonces Zaqueo, note lo que él va a decir ahí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea que no sé si se está justificando en este momento de que lo que le ha quitado a los ricos lo da a los pobres, o si está diciendo: me arrepiento por lo que he hecho, lo que voy a hacer ahora con la riqueza que tengo, voy a ayudar a los pobres con la mitad de ella, y a los que he defraudado, y no es de que si es que a alguno he defraudado, sino que si en algo he defraudado a alguno, afirmando: ya que he defraudado a algunos, se los voy a devolver cuadruplicado, porque pues ya había ganado interés también. Entonces aquí en esta procesión no nos dice todo lo demás que dialogaron ahí Jesús y Zaqueo, pero lo más importante aquí al final, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, aquí bienvenido a la familia, Zaqueo. Eres parte de la familia, pero ahora con este arrepentimiento, bienvenido aquí. La salvación ha llegado a tu casa, porque yo, Jesús, estoy presente y te la estoy extendiendo al arrepentirte de tus pecados. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo era uno de aquellos de la descendencia de Abraham que se había extraviado, que se había apartado del camino y no había hecho una transformación en su corazón, sino la realidad es de que su estilo de vida, sus acciones, todo lo que él hacía, concordaban con los del mundo y no como la debería ser un hijo de Dios. Entonces, por eso el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es aplicable hoy en día en nuestras vidas, hermanos. Claro, podemos debatir de que todos somos descendientes de Adán, pero en algún momento u otro nos fuimos extraviando, nuestros antepasados, alejándose. Alguien no hizo su trabajo. Recordemos que el trabajo inicial era de cada padre, cada pareja. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes, en todo tiempo. Pero alguien no hizo su trabajo, o algo sucedió que se rompió ahí la cadena. Pero por eso el Hijo, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí en el verso 11 cambia de tema, la parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces aquí nos da a entender que no es para inmediato, que aunque hay parte que se está manifestando, revelando, descubriéndoseles a ellos poco a poco, pero no es todo de inmediato. Verso 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Entonces notemos que no llamó a todos los siervos, sino a los siervos que tenían la capacidad para administrar y hacer este tipo de labor. Entonces llamó y les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber
lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces aquí la prueba que hizo este nuevo líder, llamó a 10, a cada uno le entregó cierta cantidad para administrar, y si hicieron un buen trabajo para administrar esto, entonces no solamente tienen la posibilidad de administrar adicional, más responsabilidad en su reino, pero toman parte del reino ahora no solamente como trabajadores o siervos, que aunque siguen siendo siervos, ¿verdad? Pero a otro nivel, y ahora ayudando a administrar 10 ciudades. Entonces muchos de nosotros hoy en día queremos más responsabilidad, pero no hemos hecho nada con lo que se nos ha dado. Queremos más dones, pero no hemos administrado los dones y los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, y algunos nos preguntamos, ¿y aquella persona por qué tiene esto, lo otro, y aquello, y aquello? Bueno, lo más probable es de que ha sido fiel en hacer ciertas labores y el Señor le ha dado otras. Aún en el trabajo esto es posible. Muchos de nosotros no queremos ir más allá de lo que se nos ha pedido cuando se nos contrató. Pero aún en diferentes círculos, usted puede ir ascendiendo en los rangos, de posiciones, cuando usted se esmera para hacerlo con excelencia y aún hacer más allá de lo que se le pide hacer. Claro, también hay protocolos en diferentes zonas, en diferentes áreas de trabajo, que si se sale de su carril, por decirlo así, no está haciendo un buen trabajo, sino que se está metiendo en el carril de otros. Pero hay cosas que si nadie las hace, se quedan sin hacer. Entonces, ¿qué de nosotros en ese aspecto en cuanto al reino de Dios? Nos esmeramos con los dones, los talentos, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, los recursos, etcétera. Analice ahí. Entonces, el 17, él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, el líder, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero mínimo en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esta regla, hermanos, hasta cierto punto no es una promesa aquí, pero es una regla, un principio, que nuevamente si usted no sabe ni administrar $100, el Señor no le va a poner 1,000 en su mano. Si usted no sabe administrar 1,000, no le va a poner 100,000 o 1,000,000, etc. Pero también en las tareas, en los trabajos, en los recursos, nuevamente también es aplicable en los talentos, en los dones que el Señor nos ha puesto. Si Él nos ha dado el de servir y no lo estamos utilizando para servir porque queremos liderar, bueno, note cómo llegó al punto de liderazgo. El primero fue muy fiel en lo que se le dio. Produjo de una mina, produjo 10. El otro de la misma una produjo 5. No tuvieron la misma capacidad, pero a ambos se les ascendió a otra posición más elevada para poder administrar mucho más. Pero el que no hizo nada con lo que tenía, aún eso lo pierde. Y no estamos diciendo aquí que vas a perder la salvación en este aspecto. Son talentos o minas o dones representativos aquí, nuevamente, de tu capacidad que estás desarrollando. Y entre más haces, puedes desarrollar más. Tus capacidades crecen. Pero bueno, pudiéramos hablar mucho de este tema aquí. Entonces, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Y aquí, si lo aplicamos al ámbito espiritual, habrán personas que no quieren nada que ver con Jesús, y no es de que Él los va a decapitar, sino que se autocondenan. Y aquí nos menciona que por su propia boca, por su propio testimonio, por su propio corazón, lo que no hicieron, sus obras, todo esto los autocondena, se autocondenan. Entonces, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero los que no, pues prácticamente están autocondenados por sus propias acciones al no recibir a Jesús como su Rey y como su Señor. Y hoy en día mucha gente no lo quiere. Algunos hoy en día lo quieren como su Salvador, pero no como su Rey y Señor. Que sea no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Rey y Salvador también, y administremos bien los bienes que Él pone en nuestras manos, sean bienes para el uso aquí en la tierra, en el sentido lo material, o sea para el uso espiritual, los dones y los talentos que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces ahí continuemos llevando a cabo esto. Muy bien. El siguiente verso aquí, vamos a ver, bueno, cambia de tema. La entrada triunfal en Jerusalén, que la vimos ya en Mateo, en Marcos y la veremos en Juan. Entonces este es uno de los temas que los 4 evangelios cubren: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces este fue de suma importancia, que impactó a las vidas de todos los escritores aquí. Dice de la siguiente manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bethfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Una pregunta, hermano. Lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, que Él ha puesto en nuestra disposición, ¿estamos dispuestos a ponerlo de regreso en sus manos para su uso, para su honra y para su gloria? Analicemos esto. Nuestra casa, nuestro auto, los fondos que nos permite ganar a través del trabajo, ¿todos los recursos son de Él o los consideramos nuestros y míos y solamente para mí? Entonces, dice el siguiente verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y hermanos, cuando el Señor nos dice algo, será tal y como Él nos dice. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Entonces notemos la obediencia de los discípulos que van a traerlo. Qué honor de este pollino, que la primera persona que lo va a montar no estaba adiestrado, pero el que lo va a montar primero es el Señor Jesús. Y va a ser pacífico en este aspecto. Y los dueños, con gusto, lo van a prestar para el Señor, para su uso. Entonces lo montan, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y es interesante cómo va a cambiar todo, aquí alabando, glorificando al Señor por lo que han visto, por lo que Jesús ha hecho, y más pronto, junto con todo este gentío, más tarde, estarán gritando: crucifícale, crucifícale. Aquí en el siguiente verso, dice, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y aquí es donde también este verso muchas veces se saca de contexto, pero aquí están alabando y glorificando al Señor por esta entrada triunfal que va realizando, va alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero si fuese necesario, el Señor puede levantar piedras ahí para que lo hagan. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Le alabamos, le glorificamos por quien Él es, bendito el Señor, o estaremos como los que más tarde estarán diciendo: crucifícale, porque no quiero nada que ver con Él. O como el ladrón que dice: si realmente eres,
el Hijo de Dios, haz este milagro y ayúdame a mí ahorita, porque yo te necesito. Ayúdate y ayúdame. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estracharán. Y recordemos que también esto lo hemos visto en los tiempos pasados, en Jeremías, en Isaías, en Daniel, en otros aspectos de lo que ha sucedido acá. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y no lo vamos a cubrir tanto, ya lo hemos visto en los previos 2 evangelios y lo volveremos a ver allí en Juan. Y también de la misma manera esta purificación del templo, algo impactante porque lo cubre a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que simplemente una lectura y quizás unos comentarios. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Recordemos nuevamente que ya no es una casa de oración, se ha vuelto en una cueva de ladrones, y por eso también Jesús llora sobre este lugar, porque no está llevando a cabo el motivo por el cual fue creado y lo que era representativo, y cuántas veces el Señor no los había restituido, pero es lamentable. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces notemos este contraste increíble. Lo que no se estaba haciendo era predicar y enseñar. Y eso fue lo que Jesús comenzó a restablecer. Pero nótese quiénes son los que están molestos ahora queriéndole matar. Enseñaba en el templo, no les gustaba. Y los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. O sea que los líderes religiosos y los líderes seculares, todos estaban ahora sí en un equipo contra Jesús para matarle. No a favor de él, porque él enseñaba y restablecía lo que querían, lo que debería enseñarse, sino que no era lo que ellos querían. Ahí preferían que fuera una cueva de ladrones porque era para su beneficio. Y hermanos, que el Señor perdone si algún día en cualquiera de nuestras iglesias se convierte en cueva de ladrones. Lamentablemente hay muchos líderes, considerados líderes, y muchos templos donde la gente se reúne y simplemente es para exprimir a la gente y no para beneficio de la honra, de la gloria del Señor, para predicar y enseñar, sino que es para ver cuánto pueden sacar y ganar. Lamentable, pero que nosotros enfoquémonos en enseñar, en predicar la palabra del Señor, sus estatutos. A muchos no les va a gustar, van a querer otra cosa, un show o algo divertido en lugar de, en acorde de ellos, pero deberíamos deleitarnos en la palabra del Señor. Y aquí los líderes quieren matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea que el pueblo estaba interesado en las palabras, pero todos los líderes estaban en contra, querían matarle. Entonces no hallaban cómo hacerle. Lamentablemente van a descubrir cómo. Es lamentable, pero también es buena noticia para nosotros, porque a través de esta muerte es que obtenemos el perdón, la misericordia que se nos extiende a todos aquellos que nos arrepentimos creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, mi oración es de que continuemos predicando, enseñando, fieles adelante con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, los dones, los talentos. No los descuide, hermanos, es fácil descuidarlos y también permitir que otros hagan la labor. Pero el Señor ha puesto dones y talentos en nuestras manos. Cada creyente, todo creyente, por lo menos se le ha dado uno. Podemos desarrollar más. Más tarde estaremos viendo en las cartas, las epístolas, de que debemos procurar buscar los mejores. ¿Cuáles son esos? Normalmente los que sirven a la iglesia. Que el Señor le bendiga, hermanos, que edifican a la iglesia.
y ahí compártame lo que usted aprendió. Bendiciones.